Dios les bendiga, hermanos. Les habla el pastor Jorge Escobar del Ministerio de Liberación, invitándolos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y activen la campanita para que no se pierdan cada una de nuestras enseñanzas todos los martes, los viernes y un pequeño devocional los días domingo. Y si nos siguen por Facebook, por favor, compartan y dennos su valioso like. Así ayudan grandemente a nuestro ministerio. Hoy doy inicio a la enseñanza número 162. El tema: la obediencia y la fe. La obediencia, esta palabra, se encuentra relacionada con la acción de obedecer, es decir, respetar, acatar un mandato de la persona que se encuentra con un cargo superior ante otro individuo. Esta acción puede estar determinada frente a situaciones que se encuentren prohibidas y que resulten en la omisión de ciertos actos que no podemos realizar. Entonces yo les digo que la obediencia se identifica como la realización de una actividad bajo la influencia de otra persona. En esta enseñanza trataré de amalgamar estos dos atributos muy necesarios para el crecimiento espiritual, que trabajan de una manera armoniosa y directamente proporcional en una conexión espiritual. O sea, que es casi imposible explicarla con términos o palabras humanas. Te doy un ejemplo. Cuando tú confías en alguien, o sea, tienes fe en ese alguien, normalmente haces lo que te dice que hagas, ya que si no obedeces, das muestra que no confías en esa persona. Estudiando la Biblia para esta enseñanza, me encontré que Dios mismo conecta la fe y la obediencia frecuentemente y de muchas maneras, pero para la efectiva cumplimiento de sus promesas es necesario seguir las instrucciones condicionadas de obediencia y fe al mismo tiempo que Él nos manda. En Deuteronomio 5:33, hoy utilizaré la Nueva Traducción Viviente, y ahí leemos: manténganse en el camino que el Señor su Dios les ordenó que siguieran. Entonces tendrán una vida larga y les irá bien. Así como este versículo, puedes encontrar a lo largo de toda la Biblia una innumerable lista de promesas que no puedo dártelas en una sola enseñanza. Así que te daré algunas de mis favoritas. Yo las estudio en diferentes versiones bíblicas, como te las daré a continuación. Tú estúdialas como a ti te parezca mejor o cual sea tu versión favorita. En Proverbios 16:20, hoy utilizaré la Nueva Versión Internacional, y ahí dice: el que hace caso a la palabra prospera. Salmo 7:10, en la Reina Valera 1960. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. En Primera de Juan 3:22, y cualquier cosa que le pidamos la recibiremos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada. En Proverbios 19:16, el que cumple los mandamientos conserva su vida. En Salmo 34 del 9 al 10, utilizando la Nueva Traducción Viviente, leemos: pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Los que confían en el Señor
no les faltará ningún bien. Como te dije, la lista es muy larga, pero yo como pastor y ministro de liberación quiero que a través de esta enseñanza te motives a que sigas ejercitando tu fe y al mismo tiempo la obediencia, ya que estas dos juntas son la premisa detrás de todas las promesas, pero debes cumplirlas al pie de la letra, conforme a sus direcciones, y entonces serás bendecido, salvado, y Dios tendrá cuidado de ti, tendrás lo que le pidas. Sin embargo, a pesar de esta larga lista de bendiciones, recuerda mis básicas, no ignores las artimañas del diablo, quien, a pesar de conocer su inminente final, o sea, el final de él, está siempre como león rugiente, buscando que tú cometas un pequeño error o pecado para tomar así un derecho de entrar en tu mente y de ahí al resto de tu cuerpo y de tu alma, como lo hace cada vez que infringimos una ley o mandamiento de Dios. Él toma un derecho como el adversario y acusador que es. Por eso, en esta enseñanza es de vital importancia que entiendas con tu espíritu que la fe y la obediencia no se pueden entender y por ende no se pueden practicar. Si solo las percibes con tu entender humano, ejemplo, algunas veces comprenderás las instrucciones de Dios, pero la mayoría de veces no las entenderás. Sin embargo, necesitas obedecer, ya sea que entiendas o que no entiendas. Algunos cristianos creyentes y congregantes se confunden con los mandatos o comandos de Dios, porque a veces pueden parecer injustos, ilógicos, incomprensibles. Te daré 3 ejemplos. Primero, que eches fuera demonios cuando la mayoría les teme y no saben cómo hacerlo. Segundo, que tomes el 10% de todos tus ingresos y se lo devuelvas a Él. Tercero, que ames a tus enemigos y que cuando te hagan daño o mal, tú les debes devolver el bien. Como ves, nada de estos 3 ejemplos tienen sentido, pero desde la perspectiva humana. Y aquí es donde está el secreto a entender todo lo que a nosotros, humanamente hablando, no nos hace sentido. Esas son las cosas que Dios nos pide que hagamos por obediencia y fe, ya que Él desea que creamos y confiamos en Él, pero sobre todo que le obedezcamos siempre. En Primera de Samuel 15:22 leemos: pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor ofrecer la grasa de carneros. Quiero que pongas mucha atención a ¿quién crees tú que fue el más obediente según la Biblia? Respuesta: definitivamente estoy seguro que le acertaste positivamente a la respuesta. Mi Señor Jesús, por lo tanto, si Él nos modela con su ejemplo, nos facilita el camino a la fe y a la obediencia. En Filipenses 2, del 5 al 11, te pido que por favor lo leas con calma y lo estudies en tu casita, porque es muy largo. Pero yo me concentraré en los versículos 8 y 9,
Y ahí leemos, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz, como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Quiero motivarte a que pelees la batalla espiritual contra tus propios demonios y busques ser ministrado en liberación. Y cuando seas verdaderamente libre, que será Él mismo, mi Señor Jesús, quien te pondrá el sentir que estaba en Él. Este también será en cada uno de ustedes. ¿Y cuál es el sentir del que estoy hablando? Respuesta: el sentimiento de obedecer a Dios, el que llevó a mi Señor Jesús a obedecer de tal manera que ni siquiera se negó a morir en la cruz. Hay muchos ejemplos de cómo mi Señor Jesús obedecía. Otro ejemplo lo puedes encontrar en Mateo 26, del 36 al 39. Estúdialo en tu casita y enfócate en la frase, pero no sea como yo quiero, sino como tú dispongas. Ya que en lenguaje espiritual te digo que lo que Dios quiere para nosotros no es lo que nosotros quisiéramos. Sin embargo, debemos someternos y ejercitar la fe y la obediencia, diciéndole a Dios Padre: sí, Padre, hágase tu voluntad y no la mía, conforme lo dijo y lo modeló mi Señor Jesús. Bendito Dios y Padre, yo te doy gracias por esta enseñanza. Y yo te pido, Señor, que después de todo el que busque ser ministrado en liberación, tú le lleves a combinar la obediencia y la fe, que son dos atributos que no se pueden separar. Y entonces, con fe y obediencia, todos, Señor, te buscarán, y eso te dará gloria a ti, Padre. Y yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y por el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén.